Bienvenidos a un programa más, a una pequeña pildorita más, aquí en tu radio, en Radio Sol y Lluna, con nuestro programa Cultura del Misterio 2.0. Hoy recorremos la antigua España, la España más oscura, la España más negra, más misteriosa. Se recuerda en tantos y tantos siglos de historia que tiene nuestro querido país. Hoy aquí en Cultura del Misterio 2.0 traemos una pequeña pildorita sobre la Santa Inquisición. Aventúrate con nosotros en esta noche, en este día de noviembre, cercano ya a las fiestas de Navidad, en tu radio, aquí en Radio Sol y Lluna, en la Casa del Sol y la Lluna, en Benissa, con tu programa de misterio, tu programa oscuro, oculto, tu programa Cultura del Misterio 2.0, hoy con la Santa Inquisición. Desde Galileo Galilei hasta Juana de Arco, a día de hoy se cuentan por decenas los personajes destacados de la historia que fueron perseguidos y ajusticiados por la Santa Inquisición, una institución creada en el siglo XIII cuya lucha contra los herejes se extendió durante más de 6 siglos por países como Francia, como Italia, España o Portugal. Ideada en un principio para combatir a todo aquel que se alejase de la fe que por aquel entonces se proclamaba como oficial, además de aquellos que cometían algunos actos considerados como amorales, esta institución vivió su esplendor y su mayor barbarie durante la Edad Media. Sin embargo, por lo que es recordada en la actualidad no es solo por la cantidad de cadáveres que dejó a sus espaldas en Europa, sino más bien por el uso de multitud de instrumentos de tortura capaces de arrancar una confesión a homosexuales, presuntas brujas o blasfemos. Entre los mismos destacaban algunos tan crueles como el potro, ideado para estirar los miembros de la víctima, o el castigo del agua, el cual creaba una severa sensación de ahogamiento en el reo. Todos ellos, al menos aquí en España, dejaron de usarse el 4 de diciembre de 1808, día que Napoleón Bonaparte abolió la Inquisición. En verdad, para hallar el origen de esta institución es necesario fijar nuestros ojos en la Francia del siglo XII, una época, la Edad Media, en la que el cristianismo ya había logrado alzarse como la primera y principal religión del Sacro Imperio Romano. Fue justamente en ese momento cuando nacieron multitud de grupos que, aunque enarbolaban la bandera de esta creencia, pues entendían que no había que honrar a Dios como afirmaba la Iglesia oficial. Entre ellos quizás se destacaban los valdenses y los cátaros, quienes se atrevían además a criticar a los líderes espirituales del momento por vivir de una forma, digamos que demasiado ostentosa. Aquello no gustó demasiado al Papa Lucio III, quien, tras reunirse en concilio con otros tantos líderes religiosos, cargó de bruces contra ellos mediante una normativa divulgada en 1184.
el Papa promulgó la célebre ad volemum, ¿vale?, contra los cátaros, los patarinos, los josefinos, los arnaldistas y todos aquellos, ¿vale?, los que se dan a la predicación libre y creen y enseñan contrariamente a la Iglesia católica sobre la Eucaristía, el bautismo, la remisión de los pecados y el matrimonio, explica el doctor en Historia José Sánchez Herrero en su obra Los orígenes de la Inquisición medieval. Todos aquellos grupos fueron ciertamente declarados herejes. Y es que la herejía, en sentido formal, consiste en la negación consciente y voluntaria por parte de un bautizado de verdaderas de fe de la Iglesia, explica el teólogo Otto Karrer en el siglo XIX. Bueno, pues aquella constitución puso los cimientos de la futura Inquisición, pues establecía que las autoridades eclesiásticas tenían la potestad en sí para perseguir a los enemigos de la Iglesia y devolverles al camino correcto. Todo arzobispo u obispo debía inspeccionar detenidamente una o dos veces al año las parroquias sospechosas y lograr que los habitantes señalasen bajo juramento a los heréticos. Estos eran invitados a purgarse de la sospecha de herejía por medio de un juramento y mostrarse en adelante pues buenos católicos. Tanto condes, varones, rectores, consejos de las ciudades y otros lugares debían prestar juramento de ayudar a la Iglesia en esta obra de represión bajo la pena de perder sus cargos, de ser excomulgados y de ver lanzado el entredicho sobre sus tierras. Además, en el texto se establecía que eran delegados apostólicos y estaban protegidos directamente por la Santa Sede a la hora de llevar a cabo este trabajo. En décadas posteriores, este sistema no fue seguido de forma específica ni continua. Hubo que esperar ya hasta el año 1229 para que mediante una ordenanza real se estableciera que las autoridades civiles y eclesiásticas tenían la obligación en sí de recuperar aquellas tareas y buscar y castigar a los herejes. No obstante, apenas 2 años después, el Papa Gregorio IX dictaminó mediante la normativa Excommunicamus que la Iglesia pues sería la única con ese poder, además de determinar por primera vez, hecho importante, el procedimiento concreto que se aplicaría contra los infieles y las penas por las que pasarían si eran encontrados culpables. Al mismo tiempo, el senador de Roma, Anibaldo, publicó un estatuto contra los heréticos donde empleó por primera vez la palabra inquisitor con su significación técnica de inquisidor y no en el sentido general de investigador, añade el experto. Acababa de nacer la Santa Inquisición y lo hacía teniendo la potestad de arrebatar sus bienes a aquellos que fueron considerados herejes e incluso desterrar a sus familiares. No obstante, esta fue la Inquisición pontificia, la más aciaga durante la Edad Media y diferente a la española, nacida por el siglo XV de la mano de los reyes católicos. Con todo, parece que a los inquisidores no les resultaba nada sencillo encontrar a los herejes, pues estos tenían la curiosa manía de negar su condición si eso hacía que no les cayese encima todo el peso de la justicia. Por ello, en 1252, el Papa Inocencio IV permitió oficialmente el uso de la tortura para lograr que aquellos, desviados de la religión oficial, pues cantasen su confesión y lo que sentenciase a sus sacerdotes. Aquella cruel norma fue proclamada mediante la siguiente bula: el oficial o párroco debe obtener de todos los herejes que capture una confesión mediante la tortura sin dañar su cuerpo o causar peligro de muerte, pues son ladrones y asesinos de almas y apóstatas de los sacramentos de Dios y de la fe. Deben confesar sus errores y acusar a otros herejes, así como a sus cómplices, encubridores, correligionarios y defensores.
Para entonces ya no solo se consideraban herejes las órdenes religiosas que se desviaban de la iglesia oficial, sino también a los judíos, los apóstatas, excomulgados, falsos apóstoles, brujas, blasfemos y otros tantos. Lo que se buscaba en sí mediante la tortura era que, haciendo uso de este dolor, toda esa inmensa lista de herejes admitiesen aquello por lo que eran acusados y pudiesen ser castigados por ello. Con este objetivo se idearon todo tipo de instrumentos a lo largo de los 6 siglos que estuvo vigente en diferentes países la Inquisición. En el caso de que resistiesen el proceso sin confesar, se suponía que los acusados debían de ser liberados. Decía, cuando se administraba la tortura y no se obtenía confesión, la conclusión lógica, si es que la tortura probaba algo, era que el acusado era inocente. Según la frase legal, había purgado la prueba y merecía la absolución. Esto lo dijo Primitivo Martínez Fernández en la Inquisición, el lado oscuro de la Iglesia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los reos acababan diciendo cualquier cosa a cambio de que parase aquel horror. Hablamos ahora y enumeramos una serie de torturas, digamos las más crueles de la Inquisición, desde su creación hasta su abolición en España. Empezamos hablando del potro, y es que tristemente el potro fue una de las máquinas de tortura más conocidas de la Edad Media. Su sencillez, su facilidad de construcción y finalmente su efectividad a la hora de lograr que el reo confesase o dijese al pie de la letra lo que los inquisidores querían escuchar, hizo que fuera una de las máquinas más famosas durante aquella época, y no solo ya en el ámbito religioso. Se llamaba así al caballete. El potro en sí era también empleado por la justicia ordinaria en la aplicación del tormento, explica la escritora del siglo XIX Irene de Suberwick en su obra Misterios de la Inquisición y otras sociedades secretas de España. Su funcionamiento en verdad era simple, pero realmente eficaz. Para causar el mayor dolor posible al preso, se le ubicaba sobre una mesa que contaba con 4 cuerdas, cada una de ellas para atar sus brazos y sus piernas en sí. Las cuerdas de las muñecas estaban fijas a la mesa y las de las piernas se iban enrollando a una rueda giratoria. Cada desplazamiento de la rueda suponía una extensión de los mismos, destaca Primitivo Martínez Fernández en la Inquisición, el lado oscuro de la Iglesia. El dolor que producía en los huesos era sumamente insufrible y si las vueltas a aquella maléfica rueda eran demasiadas, podía provocar el desmembramiento de las extremidades. Usualmente este tormento solía tener 2 partes. La primera duraba varias vueltas y buscaba amedrentar al preso. Posteriormente se paraba la máquina y se instaba a la víctima a hablar. Si no aceptaba, se continuaba hasta que lo hiciese. Con todo, algunos autores son partidarios de que había un nivel más de interrogatorio. Este duraba precisamente varios días y tras él el reo solía fallecer. Fuera como fuese, la víctima podía ser cruelmente estirada hasta 30 centímetros. A su vez, destaca que si no obtenían la confesión deseada también podían recurrir a aplicar otros castigos al sujeto allí tumbado, mientras el potro surtía su efecto. Por ejemplo, quemar sus costados con fuego, siempre considerado purificador. Además del posible desmembramiento, el dolor que causaba esta máquina era increíble. El torturador le daba vueltas al timón hasta que los huesos de la víctima eran dislocados con un ruido muy fuerte causado por los cartílagos, ligamentos y huesos que se rompían.
Si el torturador seguía girando el timón, las piernas y los brazos eran eventualmente arrancados del cuerpo, señala Luis Muñoz en su obra Origen, Historia Criminal y Juicio de la Iglesia Católica. Tal y como se puede observar en las crónicas de la época, tras unas vueltas en este invento era casi imposible mantenerse en pie. Pues lo mismo pasaba con la capacidad de caminar. De hecho, era sumamente difícil dar siquiera 2 pasos. En segundo lugar tenemos el aplastapulgares. El aplastapulgares era un instrumento metálico en el que se introducían los dedos de las manos y los pies y a continuación, pues mediante un tornillo se le daban varias vueltas hasta que los apéndices acababan totalmente destrozados. Tenía un origen veneciano y la mayoría de los textos lo definen como un utensilio sencillo pero sumamente doloroso. El siguiente elemento de tortura es el tormento del agua. El conocido como tormento del agua era uno de los más imaginativos por aquella época. Su utilidad en sí era tal que en la actualidad algunas agencias de inteligencia lo siguen utilizando. Contaba con varias versiones, pero la más básica consistía en tumbar a la víctima sobre una mesa, atarle las manos y los pies, taparle las fosas nasales en la mayoría de los casos, y finalmente introducirle una pieza de metal en la boca para evitar que la cerrase bruscamente. A continuación, y tal y como señala Muñoz en su obra, se le metían 8 cuartos de líquido por el gaznate. La sensación de ahogamiento era insoportable y en muchas ocasiones hacía que la víctima se quedase inconsciente. La muerte usualmente ocurría por distensión o ruptura del estómago. Con el paso de los años esta tortura se fue perfeccionando hasta el punto de lograr una sensación totalmente horrible en la víctima. Esto se lograba principalmente introduciendo un trapo de lino hasta su garganta y echando agua a través de él. El agua se filtraba gota a gota a través del húmedo lienzo y a medida que se introducía en la garganta y en las fosas nasales, la víctima, pues cuya respiración era a cada instante más difícil, hacía esfuerzos por tragar aquella agua y aspirar un poco de aire. Más a cada uno de sus esfuerzos que imprimían a su cuerpo una convulsión dolorosa, explican Fereal y otros autores en Misterios de la Inquisición de España. El sufrimiento se medía acorde al número de jarros de líquido elemento que se introducía entre pecho y espalda de la víctima. Una de las muertes más crueles por este método se sucedió a finales del siglo XVI, como señala Muñoz. Uno de los muchos casos registrados por la Inquisición en 1598 estuvo relacionado a un hombre que fue acusado de ser un hombre lobo y poseído por un demonio. El verdugo vació un volumen de agua tan grande en la garganta de la víctima que su barriga se expandió y se puso dura poco antes de que muriera. El último tipo de tormento de agua consistía en hacer lo mismo pero en una escalera sobre la que se ponía al preso boca abajo. En pleno 2015 la CIA sigue utilizando una tortura similar a esta, aunque es llamada ahogamiento simulado y se lleva a cabo tumbando al preso en una mesa, vendándole los ojos, tras sujetarle manos y pies y finalmente arrojándole agua al interior de la boca y la nariz. Aunque parezca un acto inocente, es sumamente cruel, pues al no ver nada el cerebro sufre una sensación de ahogamiento y claustrofobia similar a la que se producía bajo el líquido elemento. El organismo suele responder con convulsiones y temblores y según el Departamento de Justicia de Estados Unidos se usó contra los presos de Guantánamo durante años. Además, es una técnica de interrogatorio que las fuerzas especiales americanas deben aprender a eludir antes de ser enviadas a territorio enemigo. En cuarto lugar tenemos la pera vaginal, oral o anal. Como su propio nombre indica, este instrumento de tortura tenía forma de pera, estrecho en una punta y ancho en la otra, y se introducía en la boca, la vagina o el ano de la víctima. La oral se aplicaba a predicadores heréticos y reos de tendencias antiortodoxas, la vaginal a las mujeres culpables de relaciones con Satanás o con uno de sus familiares, y la anal a los homosexuales pasivos. Una vez en el interior comenzaba el suplicio, pues se abría mediante un tornillo generando un dolor inmenso en el preso. La pera era forzada dentro de la vagina, ano o boca. Una vez dentro de la cavidad era entonces expandida al máximo girando un tornillo. La cavidad en cuestión resultaba irremediablemente mutilada, casi siempre ocasionando la muerte.
determina el divulgador histórico Martín Careaga en su obra La Santa Inquisición, además del dolor que causaba cuando se abría. En sus paredes exteriores contaba con unas púas que desgarraban el interior de la boca, la vagina o el ano del afectado, provocando severas hemorragias. La siguiente que tenemos es la garrucha. Esta tortura era conocida como en la vieja Europa como estrapada, aunque en España fue importada como la garrucha. Su funcionamiento, al igual que el del potro, era bastante sencillo y no requería de un gran equipamiento técnico, pero no por ello era menos dolorosa. La tortura consistía simple y llanamente en atar las manos del preso por detrás de su espalda. A continuación se alzaba a la víctima a varios metros del suelo, tirando de sus muñecas mediante un sistema de poleas. Una vez en alto llegaba el castigo. Finalmente se le dejaba caer. La longitud de la cuerda estaba medida para que no se golpeara con el suelo, pero la sacudida le dejaba descoyuntado. El descenso hacía que todo el peso del cuerpo de la víctima se sustentase en los brazos, algo sumamente doloroso. En palabras del autor, esta tortura fue utilizada en primer término en Italia, donde era llamada strapato, y al igual que el potro contaba con varias partes. En la primera se suspendía a la víctima a unos 6 pies, más o menos 2 metros, sobre el suelo y se le dejaba caer desde allí. Este procedimiento, según Muñoz, provocaba desgarramientos en el húmero y dislocaba la clavícula. Después de esta primera toma de contacto con la garrucha, se preguntaba al prisionero si quería confesar sus pecados a la Santa Inquisición. Si así lo hacía, el tormento se daba por finalizado. En caso contrario, volvería a empezar, aunque de una forma un poco más dolorosa. En esa posición, cuando estaba suspendido, hierros de aproximadamente 45 kilos eran atados a los pies. Los verdugos entonces alaban la cuerda y soltaban bruscamente a la víctima, sujetándole fuerte antes de que tocase el suelo. El proceso se repetía una y otra vez. Curiosamente, a partir de 1620, varios inquisidores hicieron múltiples recomendaciones para que el dolor del prisionero fuese lo más intenso posible. Entre las mismas destacaban el levantar muy lentamente al reo para que disfrutase del cruel viaje y dejarle suspendido al tiempo en que se le tardaba en recitar 2 veces en silencio el Salve Misere, una oración de arrepentimiento. Si la víctima aguantaba la tortura y rehusaba confesar, los torturadores la llevaban a una plataforma donde le quebraban los brazos y las piernas hasta que moría. Pero no se detenía en ese punto el castigo, pues si lograba resistir y no se marchaban al otro barrio, el preso era estrangulado y quemado. No fue el caso de una bella mujer que, según cita Fereal, mientras sufría la tortura de la garrucha, sufrió un ataque en el que lanzó mucha sangre de su pecho. Según parece, durante el castigo se le rompió la arteria, lo que le hizo fallecer en pocas horas. Curiosamente, una tortura similar fue practicada décadas después por los nazis en Auschwitz. Y como último tenemos la cuna de Judas. La cuna de Judas era un antiguo artilugio que estaba formado por 2 elementos. El primero era un sistema de poleas que permitía alzar a una persona en el aire. El segundo, una pequeña pirámide de madera cuya punta estaba sumamente afilada. La tortura consistía en levantar a la víctima en el aire y dejarla caer repentinamente y con fuerza sobre la base del artefacto para que su ano, vagina o escroto se desgarrasen. El verdugo, además, podía controlar el dolor que sufría el afectado controlando la altura a la que se ubicaba el prisionero. Una curiosa variante de la cuna de Judas se llevaba a cabo utilizando agua y ubicando el artefacto al lado del afectado, totalmente atado, apoyado con varios pesos en los pies sobre la pirámide. Era, un tratamiento frecuentemente utilizado contra las mujeres acusadas de ser brujas. En el juicio por agua contra las brujas se suponía que el agua, siendo un elemento inocente y puro, haría flotar a la víctima si era inocente, pero si era culpable, entonces se hundiría, lo cual evidentemente siempre es lo que sucedía, pues nadie podía flotar en esa posición.
Si bien es cierto que la Santa Inquisición cometió muchas fechorías, muchos sacrificios, muchos asesinatos en nombre de Dios, cosa que es pues extrapolable hoy en día a todo lo que está sucediendo con el mundo islámico, con el ISIS, los cuales, al igual que la Santa Inquisición en aquella época, matan en nombre de su Dios. Cabe reflexionar nosotros mismos la siguiente pregunta, y es: ¿qué Dios pide a sus siervos que maten en su nombre? ¿Acaso no es el hombre en sí el que se mata entre ellos? Está aquí una pildorita más de Cultura del Misterio 2.0.